Bienvenido a aquellos que nos siguen en las redes sociales. Iglesia Reformada Durazno, una vez más congregada para estudiar las Escrituras, para que Dios nos hable en esta tarde y poder ser hacedores de su palabra. Para eso Dios nos habla, ¿verdad? Para que, Él nos enseña, es como la escuela, nos enseña y después vienen las pruebas, ¿verdad? La prueba del cristiano está en el mundo, cuando salimos al mundo, afuera. Las pruebas de la vida, las pruebas de las dificultades que tenemos, las cosas que, muchas veces dudamos y los temores, ¿verdad? Dios nos enseña su palabra para que confiemos, ¿verdad? El Señor dijo confiar. Yo he vencido al mundo. Y eso es verdad que muchas veces nos falta como cristiano, es fe, que es confianza, ¿verdad? Confiar en el Señor, por lo menos a mí me falta y veo, Señor, todos los días pido al Señor que aumente mi poca fe. Tengo muy poca fe, ¿verdad? Y pido al Señor que aumente mi fe. ¿Para qué? Para confiar más y aferrarme más a su palabra y a sus promesas. Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Padre bendito, una vez más, Señor, estamos humillados delante de ti, dándote gracias por poderte adorar, continuar adorándote. Pudimos cantar, pudimos, Señor, leer tu palabra y llega, oh Dios, el momento donde también vamos a leer otra vez tu palabra, donde la vamos a examinar y también examinar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, cada uno de nosotros a examinar nuestra vida delante de tu palabra. Tú eres el médico divino, no delante de un hombre, sino delante de ti. Ayúdanos, Señor, y que cada uno de nosotros podamos ser sinceros delante de ti. Tú sabes todas las cosas. El tema muchas veces somos nosotros que no queremos entender lo que somos. Ayúdanos, Señor, a comprender, oh Dios, lo que tú quieres para nuestra vida. Y Padre, ayúdame a mí, oh Dios, sé que no soy digno para estar delante, oh Dios, de tu palabra, porque tu palabra es perfecta, yo no soy perfecto. Oh Dios, tú eres el perfecto. Pero Padre, tú me has encomendado esta tarea, ayúdame y dame sabiduría para hacerlo bien, para la gloria de tu nombre. No que miren a un hombre, sino que te miren a ti y que te conozcan a ti, al único Dios y a Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Juan, el Evangelio de Juan. Terminamos el capítulo 5, ¿verdad? Donde el Señor presenta a sus testigos. Fue lo que terminamos. Y ahora vamos a comenzar el capítulo 6. Capítulo 6, vamos a tener una lectura de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 14. Hasta ahí vamos a leer y vamos a ver si hasta ahí puedo llegar, ¿verdad? En esta tarde, si me da el tiempo. Dice así, Juan, capítulo 6, versículo 1 al 14. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, Jesús dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Estamos en el Evangelio según Juan, en el título, ¿verdad? Y el tema que vamos a tratar es la alimentación de los 5.000. Es la alimentación de los 5.000. Según el Evangelio de Juan, este es el 4.º milagro, o sea, lo que escribió Juan, ¿verdad?
el cuarto milagro que el Señor Jesucristo hace. Bueno, y Juan lo escribió para demostrar que el Señor Jesucristo es el Mesías. Acuérdense siempre, Juan siempre está resaltando a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Este milagro es el único que se relata en los 4 evangelios. Todos los evangelios relatan este milagro, los 4 evangelios relatan este milagro, y es probable que Juan haya escrito, ¿verdad?, el mismo milagro para poner lo que faltaba en los otros evangelios. Bueno, para hacerlo más completo, ¿verdad? Entre los 4 hacen el relato, el mejor relato. Bueno, Juan en su relato nos muestra 2 aspectos. Juan en su relato nos muestra 2 aspectos. Uno, bueno, demostró el poder creativo del Hijo de Dios, ¿verdad? Y es uno de los milagros más claros que Jesús demuestra su poder, ¿verdad? Demuestra que Él es Dios. Bien, y el segundo aspecto, Juan, en su relato de este milagro, muestra la deidad del Señor. Y con este milagro, ¿qué hizo? Preparó a las personas para el discurso de más adelante del capítulo 6, que el Señor se dice que Él es el pan de vida, ¿verdad? Él le da de comer, ¿para qué? Para ir preparando a las personas, diciéndole, ¿verdad?, de lo que dice el versículo 22 al 40, que donde Jesús se presenta como el pan de vida, y Él prepara a las multitudes, ¿verdad?, para dándole en primer lugar la comida, ¿verdad?, el pan para su cuerpo físico, pero después el Señor les muestra el pan espiritual que Él es Él, ¿verdad? Por eso el Señor se presenta como más adelante el pan de vida. 2 milagros que relata Juan, y algo para ver también y analizar los 2 milagros que relata Juan en el capítulo 2. ¿Acuerdan? Que Juan relata que Jesús hizo el agua en vino, transformó el agua en vino. Y acá en el capítulo 6 la alimentación de 5.000, bueno, diciendo él que Él es más adelante que Él es el pan de vida. Son los componentes de ¿qué? De la cena del Señor, ¿verdad? El pan y el vino, ¿verdad? Versículo 53 del capítulo 6. 53 del capítulo 6 dice: Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comieren la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tendréis vida en vosotros. Bueno, acá el Señor lo relata y lo explica, ¿verdad? Pero el Señor va preparando a las personas y nos está preparando también a nosotros, ¿verdad? Introduciendo primero Juan lo que hace, relata el milagro, lo que hace el Señor, y después el Señor, bueno, va a confrontar a las personas diciéndole que Él es el pan de vida. Bueno, Juan, capítulo 6, versículo 1, comenzamos el estudio. El versículo 1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Bien, bueno, se cree que entre el capítulo 5 y el capítulo 6 pasó un tiempo, por eso dice después de esto, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 1, nos habla de una fiesta que tenían los judíos, ¿verdad? Bueno, y más o menos se cree que si fuera la fiesta de los tabernáculos, pasaron más o menos 6 meses, ¿verdad? Del capítulo 6, entre octubre hasta abril, 6 meses más o menos. Pero si fue la fiesta del capítulo 6 que nos habla de la fiesta de la Pascua, fue un año, pasó un año, ¿verdad? No, Juan no especifica bien, pero dice que hay una fiesta, ¿verdad? Pero lo importante no es qué fiesta es, sino lo importante es lo que el Señor hace, ¿verdad? Pero bueno, lo que vemos que nos habla, ¿verdad? El capítulo 5 nos habló que el Señor estaba al sur de Judea, en Jerusalén, estaba al sur, estaba en Judea y era una fiesta judía, ¿verdad? Y en el capítulo 6, ahora lo que vamos a estudiar, en el capítulo 6, nos relata que Jesús estaba al norte de Jerusalén, ¿verdad? Estaba al norte de Jerusalén, en Galilea. Ahí estaba Jesús ahora en el capítulo 6. En ambas fiestas el resultado es el mismo. ¿Cuál es el resultado del capítulo 5 al final? Y el resultado del capítulo 6 al final. El rechazo del Mesías. No quieren creer en Jesucristo como su Señor. Bueno, por eso acá en el capítulo 6 nos habla del mar de Galilea, el mar de Tiberias, ¿verdad? Es donde el Señor después, en el capítulo 21, versículo 1, el Señor después resucitado se le presenta a los discípulos. Es ahí donde
el Señor se le presenta a los discípulos en Tiberias, en el mar de Tiberias. ¿Está? Bien, seguimos adelante. Juan capítulo 6, versículo 2. Y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Bueno, vemos acá que es específico Juan, ¿verdad? El evangelista. Vemos que las personas seguían a Cristo ¿por qué? Los milagros. Bueno, iban a Jesús ¿por qué? Por interés personal. No iban a Jesús como Señor, como Hijo de Dios, sino iban por un milagrero. Como siempre, ¿verdad? Vemos a las personas yendo a Dios por interés. Bueno, no porque tenían la fe salvadora, sino iban con una fe falsa. Ya lo vimos esto, ¿se acuerdan? En el capítulo 5. Versículo 26 del capítulo 6. 6:26. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Bueno, por eso buscaban al Señor. ¿Por qué? Porque le llenó la panza, ¿verdad? Tenían hambre y el Señor le llenó la panza. No fueron al Señor porque Él era Dios, ¿verdad? Ni por las señales que Él hacía. Acuérdense que las señales que Cristo hacía eran una representación que Él era Dios. Era el testigo del Señor. Que las señales que Él hacía venían de Dios. Pero ellos no iban por las señales, sino iban para satisfacer sus deseos carnales, ¿verdad? Bueno, hoy en día muchas iglesias también siguen al Señor Jesucristo por interés, por lo mismo, ¿verdad? Para que los sanes, para que Dios le dé, para que le solucione todos los problemas que tienen, para que prosperen, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente eso viene también de malas enseñanzas, de malos maestros, ¿verdad? Que usan esta falsa fe para engañar a las personas, ¿verdad? Para que pongan un fe en un Dios que no dice la Biblia, ¿verdad? Si no quieren un Dios que sea un sirviente de ellos. Bueno, sí, vengo a Dios, voy a la iglesia, pero voy para que Dios me dé, me haga, me prospere, me solucione todos los problemas. Dios está a la disposición mía. Bueno, eso no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos a disposición de Dios. Somos nosotros los sirvientes, somos nosotros los siervos. Dios no es mi siervo, Dios es Dios, ¿verdad? Para eso Dios nos creó. ¿Para qué? Para servirle, porque Él es Dios. Bueno, el hombre cree que Dios le tiene que servir a Él, y no es así. Acá lo vemos, ya lo estaban viendo, lo vemos aquí. Dios estaba ahí, que bueno, venimos a Jesús para que nos solucione, ¿verdad? Problemas de enfermedades, problemas, y ahí venía el Señor, pero igual el Señor en su misericordia sabía que lo estaban usando, pero Él igual, Él estaba en su misericordia bendiciendo a las personas y sanando a las personas, lo mismo que hace hoy en día. ¿Por qué Dios no ha terminado las falsas iglesias? Porque en su misericordia, en su gracia, les da la oportunidad a que todos vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, ahora nosotros, los que estamos aquí, ¿por qué? Debemos examinarnos, ¿verdad? ¿Por qué estamos siguiendo a Cristo? ¿Por algún interés personal? ¿O estamos siguiendo a Cristo porque le amamos y queremos servirle? Es algo distinto. Acá la gente lo seguía por interés personal. Bueno, nosotros los que estamos aquí, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Para que nos solucione las cosas, los problemas? ¿O seguimos a Cristo porque queremos servirle y porque le amamos? Bueno, Él sanaba a las personas y les dio de comer. Lo mismo pasa hoy en día. El religioso, la falsa secta, el mundo, Dios igual. Le da la oportunidad que coman, que tengan una familia, la misma oportunidad que tenemos nosotros, como sus hijos. ¿Por qué? Porque ahí vemos la misericordia de Dios y la gracia de Dios, ¿verdad? Él provee para todos. Él provee la necesidad de todos, ¿verdad? Marcos capítulo 6, versículo 34, Marcos 6, 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Está hablando del mismo milagro, Marcos. Bueno, acá dice que el Señor que tuvo compasión, ¿verdad? El Señor sabía que venían ¿a qué? A que fueran sanados. O sea, venían a usarlo. Pero Él tuvo compasión, dice, y vio a las personas como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo? Comenzó a enseñarle la Escritura. Comenzó a enseñarle sobre el reino de Dios. No importa el interés que venía la gente. Lo importante es enseñarle la Escritura. Y es lo que hacemos aquí, ¿verdad? No sabemos el interés que tienen cada uno de ustedes. Pero Dios lo sabe, ¿verdad? Pero aún así Dios, sabiendo el interés que tenemos, Él nos enseña la Escritura. Él es nuestro pastor. Bueno, Lucas capítulo 9, también.
habla del mismo relato. Versículo 10 dice, y cuando la gente lo supo, Lucas 9:10, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba lo que necesitaban ser curados. Bueno, no solo los curó el Señor, sino también, como vimos, le enseñó la palabra de Dios a las multitudes. Juan, capítulo 6, seguimos adelante. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Bueno, el Señor siempre se apartaba, ¿verdad? Y quería estar con sus discípulos para enseñarle acerca del reino y prepararlos, porque un día Él se iba a ir, ¿verdad? Un día iba a morir en la cruz y un día Él se iba a ir al Padre y ¿quién iban a quedar? Sus discípulos. Bueno, entonces Él quería tener intimidad con ellos, Él era la familia íntima del Señor. Bueno, nosotros somos la familia íntima, ¿verdad? Que Dios en su día, ¿verdad? Nos prepara para venir a su casa a estar juntos como hermanos. ¿Para qué? Para prepararnos para su venida. Bueno, el Señor estaba preparando a sus discípulos porque se iba a ir. Pero ahora el Señor prepara la iglesia porque va a volver, ¿verdad? Y va a volver a buscar ¿qué? Una iglesia pura, una iglesia santa. En el Evangelio de Lucas nos dice que habían mandado a sus discípulos a predicar, ¿verdad? Al Evangelio. Y bueno, y cuando regresan los discípulos se reúnen con Cristo, ¿verdad? Y querían contarle lo que habían pasado. Y cuando la gente se enteró que el Señor estaba en el monte, fueron hacia donde estaba Él. Eso es lo que dice Lucas, ¿verdad? Bueno, el Señor manda a sus discípulos salen, vuelven, entonces el Señor se encuentra en el monte, vamos a hablar, pero que de repente levantan la cabeza y miran la multitud. Se enteró que estaba Jesús ahí, ¿verdad? Y el Señor entonces deja de estar atender con sus discípulos y va a atender la multitud, ¿verdad? Juan capítulo 6, versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Bueno, el Señor siempre, como dije, estaba aparte con sus discípulos porque quería estar con ellos. Juan 6, versículo 4. Juan 6, versículo 4. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Bueno, al haber una fiesta en Jerusalén, ¿qué pasaba? Venía mucha gente, ¿verdad? Grandes multitudes en la ciudad. Y ya la fama del Señor se había recorrido por todo Jerusalén, ¿verdad? Y ya alrededor de afuera de Jerusalén. Y bueno, ya hasta Samaria ya había ido Cristo, ¿verdad? A predicar la palabra. Entonces cuando miran, venía cantidad de gente. Bueno, y el pueblo recordaba cómo Dios lo había sustentado aquí en esta fiesta, ¿verdad? Cómo Dios lo había sustentado en el desierto, cuando Dios lo saca a Israel de Egipto, cómo Dios le dio el pan, el maná, ¿verdad? Ahora Dios le da el verdadero pan del cielo. Más adelante el Señor se presenta como el verdadero pan del cielo, el Señor Jesucristo. Este pan de Dios era el que iba a dar el alimento espiritual y físico. El alimento que Dios le dio al pueblo de Israel, el maná del cielo, ¿verdad? En el desierto fue un alimento físico. Pero ahora el Señor va a demostrar que Él es el verdadero pan, dándole de comer y también dándole el verdadero pan espiritual, ¿verdad? Él se presenta como el verdadero pan porque Él bajó del cielo, literalmente. Juan capítulo 6, versículo 5. Juan capítulo 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Bueno, el Señor, ¿qué hace? Mira a Felipe, bueno, mira a las multitudes, ¿por qué seguían a Jesús? Por la fama que tenía el Señor, ¿verdad? Y mira a Felipe, y bueno, para probar a su discípulo, bueno, cómo iba a resolver ese problema, ¿verdad? Si el Señor le plantea un problema, ¿y cómo lo iba a resolver Felipe? ¿Lo iba a resolver espiritualmente o lo iba a resolver como lo resuelve el mundo? ¿Verdad? ¿En qué manera lo va a resolver Felipe? Bueno, Dios sabía todas las cosas, pero Dios quiere, muchas veces nos pone dificultades y problemas en nuestra vida para que veamos nosotros que no resolvemos los problemas como lo teníamos que resolver como cristianos, ¿verdad? Y acá lo vemos. Felipe, Dios le hace una pregunta a Felipe, y bueno, Felipe era de Besaida, de Besaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Eso lo dice Juan, capítulo 1, versículo 44. Felipe era de ahí, de esa región, muy cerca de ahí. Besaida era cerca donde estaba Cristo, ¿verdad? Y bueno, y un integrante de la ciudad, el Señor le pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos?
a darle de comer? ¿A dónde lo vamos a llevar a comer a esta gente? ¿Verdad? ¿O qué vamos a hacer con tanta gente? ¿Dónde vamos a ir a comprar comida? Bueno, como dije muchas veces también Dios nos pregunta lo mismo. Nos permite un problema, una dificultad en nuestra vida y cómo lo resolvemos. ¿Cómo lo resuelve el mundo? Corriendo, desesperándose, ¿verdad? ¿O lo resolvemos orando? Yendo a Dios cuando no tenemos la solución humanamente. Bueno, vamos a Dios y ponemos nuestros problemas a Dios. Entonces, algo para agregar, Marcos 6:34 en adelante nos dice que esta cantidad de gente había estado todo el día escuchando la palabra de Dios. Juan no lo dice, pero Marcos lo dice, ¿verdad? Que ya habían estado escuchando la palabra de Dios, con Jesús, con su Hijo, con el Hijo de Dios, ¿verdad? Y no habían comido, habían estado todo el día escuchando la palabra de Dios. Y el Señor ve a las multitudes, dice que tuvo compasión, ¿verdad? Porque estaban hambrientos, tenían hambre. Bueno, y el Señor quería solucionar ese problema y también iba a preparar, como dije ya, todo predestinado por el Padre, ¿verdad? Preparar a las personas para que escucharan que Él era el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 6. Dice, pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía lo que había de hacer. No necesitaba que Felipe le dijera lo que tenía que hacer, ¿verdad? Sino que Él estaba probando a Felipe, ¿verdad? Bueno, Dios sabe lo que tiene que hacer, Él es soberano, Él es omnisciente, omnipresente, Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Pero Él muchas veces nos prueba y para que veamos nuestra poca fe, cómo resolvemos los problemas cuando tenemos dificultades, ¿verdad? Entonces, Dios no precisa nuestra sugerencia ni nuestra mentalidad para actuar. Él sabe todo, pero esta pregunta la hizo para que vieran cómo se resuelven los problemas y cómo tenemos que resolver los problemas de los cristianos. Felipe había visto muchos milagros del Señor, había presenciado muchos milagros. Felipe tenía que haberle dicho al Señor, Señor, tú eres Dios, tú sabes lo que tienes que hacer. Me va a preguntar a mí, que yo no tengo ni la capacidad, ni el dinero, ni la comida, no tengo nada, Señor, pero tengo todo porque tú estás conmigo y tú puedes resolver este problema. Confiar en Dios, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando hay problema. Señor, no tengo cómo solucionar este problema. No sé cómo solucionar este problema. Señor, no tengo la capacidad para solucionar este problema. Pero ¿sabes qué, Señor? Te lo traigo. Te lo pongo acá en el trono de la gracia y para que tú lo resuelvas. Tú eres el que sabe todas las cosas. Pero muchas veces, lamentablemente, actuamos como Felipe, ¿verdad? Juan capítulo 6, versículo 7. Mire que lo que dijo Felipe. Juan 6, 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco de pan. Tomase un poco, dice. Bueno, Felipe, ¿qué hace? Responde y razona según la carne, ¿verdad? Empieza la calculadora, empieza a sacar cuenta. Bueno, volvemos a lo mismo. Yo muchas veces, obviamente como estábamos orando, cada vez que abrimos la Biblia, ¿qué hacemos? Dios no me va a juzgar, ¿verdad? Y entonces cuando abro la Biblia y miro a Felipe, yo Gustavo, muchas veces miro, ¿verdad? Y digo, me parezco tanto a Felipe, porque tengo un problema y enseguida saco ¿verdad? Lo que yo aprendí, lo que yo sé en el mundo, lo que me enseñó papá, lo que me enseñó mamá, lo que, bueno, en la escuela me enseñaron y ahí, pero muchas veces no podemos solucionar los problemas, ¿verdad? Así, tenemos que solucionarlo de la manera de Dios. Y bueno, para solucionar los problemas de la manera de Dios, tenemos que conocer a Dios y su palabra, ¿verdad? Y bueno, de estos años Dios nos está enseñando su palabra. ¿Para qué? Para cuando vengan las pruebas, podamos solucionar los problemas como Dios quiere, ¿verdad? ¿Y quién se glorifica? Dios. Si Felipe le hubiese dado el resultado al Señor y dice dicho, acá tengo la plata, Señor, acá están los números, compramos y vamos al almacén de la esquina, que yo me crié acá en esta zona, y traemos todo, ¿quién soluciona el problema? Felipe. ¿Quién se glorifica? Felipe. Pero acá el resultado es que Dios siempre se tiene que glorificar. Entonces hay que hacer las cosas a la manera de quién? De Dios, no a la manera nuestra, ¿verdad? Entonces Felipe saca la cuenta, 200 denarios para darle de comer a toda esta multitud. Imagínense, un denario era el sueldo de un día. Un denario era el sueldo de un día. Y Felipe saca la cuenta que precisaban 200 denarios. Era algo imposible, ¿verdad? Para tener esa cantidad de dinero. En tiempo de prueba muchas veces nos comportamos, como dije, como Felipe,
y queremos resolver a la manera humana. Y eso es el resultado de ¿qué? De nuestra poca fe que tenemos en el poder de Dios. La misma que tenía Felipe, muchas veces nosotros actuamos igual. Bueno, Felipe, como dije, había presenciado cantidad de milagros, ¿verdad? Bueno, y lamentablemente muchos cristianos también se comportan, ¿verdad? Como Felipe, dudando del poder de Dios. Bueno, tienen miedo de salir a la calle, tienen miedo de que los roben, tienen miedo de enfermarse, tienen miedo de que alguien se ría cuando predican el Evangelio, tienen miedo que lo desprecien por causa del Evangelio, ¿verdad? Y bueno, y después vamos y predicamos el Evangelio, pero nosotros no demostramos la confianza del Evangelio, ¿verdad? Como Felipe había venido ya de predicar el Evangelio, de que Jesús, ¿verdad? Estaba el Hijo de Dios, estaba el Mesías allí, pero viene un problema y en vez de solucionar a la manera de Dios y descansar en el poder de Dios, ¿qué hace Felipe? Bueno, lo vamos a resolver de esta manera, pero no hay solución, Señor, porque no tenemos dinero, no podemos hacer nada. Bueno, y esa es muchas veces también ahí donde fracasamos como cristianos. Pero ahora viene Andrés, ¿verdad? Viene Andrés, escucha la conversación que tenía el Señor. Bueno, que Andrés trae un muchachito, ¿verdad? Un joven, para ver si podemos solucionar algo. Bueno, para ver si capaz que comemos entre nosotros. Andrés, miren lo que dice el versículo 8 al 9 del capítulo 6 de Juan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es esta cantidad que trae este niño, este joven, ¿verdad? Que trae estos peces y estos panes. No da para toda esta gente. Pero capaz que comemos nosotros. Esta gente, bueno, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada con esta poquedad que tenemos, ¿verdad? Bueno, también Andrés miró el problema como lo miró Felipe. No se dieron cuenta que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Y lo que Dios podía hacer con estos peces y este pan. Era algo imposible para ellos que se pudiera alimentar imposible humanamente, ¿verdad? Que Dios pudiera hacer algo con esto, con esta poquedad. Bueno, lo mismo que hizo Felipe, ¿verdad? No puso la esperanza en Cristo, sino puso la esperanza en lo que tenía. Y muchas veces también caemos en lo mismo nosotros. Muchas veces miramos, ¿verdad?, a la vista de los hombres, como lo vio Felipe, esta poquedad de pan, esta poquedad de peces, no solucionamos nada. Bueno, también a la vista de los hombres no tenía valor, pero a la vista de Dios vamos a ver más adelante que tenía un gran valor, ¿verdad? Bueno, lo mismo a la vista de los hombres muchas veces pueden decir, pero ¿qué va a poder servir Gustavo si no es nadie, no tiene título, no es nadie, ¿verdad? Obviamente que vivimos en un mundo que nos basamos por los títulos y los diplomas, ¿verdad? Pero bueno, vemos que Dios no usa esos, a lo que el mundo desecha, a lo que es poco o no sabe, es poquito, ¿verdad? Obviamente que no soy nadie, pero el que está en mí es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Nosotros como cristianos, Dios siempre elige lo peor del mundo, ¿verdad? Para aquello, lo descartable, lo que descarta el mundo, Dios lo agarra ¿para qué? Para Él glorificarse, para que le den la gloria a Él. Lo tenemos en el ejemplo de los discípulos. El Señor eligió hombres que la mayoría no sabían leer ni escribir, que eran pescadores, gente, ¿verdad?, inculta, que no tenía estudio. No todos, pero la mayoría eran así. ¿Para qué? Para demostrar Dios su poder y su grandeza. Bueno, Dios, miramos hoy en día a nosotros aquí. Dios, ¿qué nos va a usar nosotros? Somos tan poquito. Bueno, Dios usa la poquedad, lo pequeño, lo poco, lo descartable del mundo, eso usa Dios. Y lo vamos a ver. Bueno, ¿por qué? Tenían en poco. Bueno, la cebada en este tiempo, los panes de cebada, la cebada era algo, ¿verdad?, que se lo daban a los animales. Era el alimento de los animales. Entonces lo que nos está diciendo que esta familia, este joven que trajo estos panes, era una familia muy pobre, ¿verdad? Porque la cebada se usaba para dar era alimento a los animales en este tiempo. Y bueno, y 2 pececillos, nos quiere decir que no eran 2 peces grandes, eran 2 pececillos, capaz que eran así chiquitos, ¿verdad? Obviamente que a la vista de los hombres dicen, ¿qué vamos a hacer con esto? Panes de cebada. Y todavía 2 pececillos chiquitos, ¿verdad? Bueno, pero el Señor
Miren lo que dice el versículo 10, Juan capítulo 6, versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Bueno, el Señor, al ver que los hombres no podían resolver este problema, bueno, ¿saben qué? Dice el Señor, yo me voy a hacer cargo de este problema. Bueno, y voy a hacer lo que a Dios le agrada, y voy a glorificar a mi Padre, y al glorificar a mi Padre me voy a glorificar yo, dice el Señor, ¿verdad? Bien, el Señor en forma ordenada, vemos que también esto es algo de enfatizar. Dios, cuando actúa en forma ordenada, ¿verdad? Puso a las personas en grupo. Vemos otra cosa de Dios, ¿verdad? Que Él, cuando, como dije, no obra en donde hay grito, desorden, ni pataleos, ¿verdad? No, Dios en forma ordenada, pacientemente, imagínense, son 5.000 hombres, más cada uno tendría su mujer, y bueno, en los matrimonios en aquel entonces tendrían 4 o 5 hijos. Eran más o menos por arriba 20.000 personas. Poner en orden 20.000 personas, había que tener paciencia, ¿verdad? Bueno, en forma pacientemente el Señor ordena, ¿verdad? Esta gente, y bueno, y el Señor le da de comer, y cumple el Señor lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En los lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Andereza mesa delante de mi presencia, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, el Señor, ¿qué hace? Muestra que Él es el buen pastor, ¿verdad? Acuérdense que miró las multitudes y la vio como ovejas que no tenían pastor. Él hace ahora el trabajo de pastor. Él va a alimentar a las ovejas, ¿verdad? Bueno, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha ternura, mucha misericordia, mucha gracia, como es Dios, la característica de Dios, Él alimenta estas ovejas, ¿verdad? Que necesitaban del alimento físico, pero también del alimento espiritual. Juan capítulo 6, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Bueno, lo vemos ahora, ¿verdad? El Señor actuando ordenadamente, el Señor hace el milagro, ¿verdad? Lo que era para los hombres imposible, el Señor lo hace posible. Bueno, esa es la confianza que tenemos nosotros los cristianos. Es imposible tal cosa. Es imposible, el mundo dice imposible. Pero para nosotros es posible. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Dios lo puede hacer. No nosotros, sino el que está en mí. Lo puede hacer, ¿verdad? Si no lo puedo hacer yo, bueno, vamos a oración y Dios lo va a hacer. Dios va a mover corazones, va a hacer lo imposible, ¿verdad? Para glorificarse. Acuérdense siempre de eso. Dios se hace y obra para glorificarse Él. No para glorificarnos a nosotros, sino glorificarse Él. Él usa hombres y mujeres para glorificarse. Bien. Como dije, muchas veces nos preocupamos porque somos pequeños. Bueno, no tenemos un salón, no tenemos cantantes, no tenemos músicos, ¿verdad? Somos pocos. Bueno, ¿cómo Dios me va a usar en una ciudad de Durazno que son aproximadamente 50.000 habitantes? ¿Cómo me va a usar? Somos 4, 5, 6, cuando mucho en esta ciudad, ¿verdad? Y bueno, es imposible que Dios nos use. Pero vemos, Dios eligió 12 hombres, la mayoría incultos, ¿verdad? Que no sabían leer y escribir, y revolucionó todo el mundo con 12 hombres. ¿Cómo Dios no nos va a usar a nosotros que somos poquitos en esta ciudad? ¿Verdad? Solamente tenemos que ponernos en las manos de Dios y Señor, aquí estoy, úsame, ¿verdad? Pero para que Dios me use tengo que sacar la mirada ¿de dónde? De mí mismo, ¿verdad? Si yo estoy mirando lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo necesito, bueno, ya ahí no estoy mirando como Dios mira. Dios vino al mundo, dejó su gloria para preocuparse por los demás. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Somos un sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo es sacrificarnos a nosotros. No nuestros gustos, no lo que a mí me gusta, sino lo que a Dios le gusta. Soy un siervo de Dios. Bueno,
vemos que el Señor, antes de repartir los panes de cebada con los pececillos, dio gracia. Siempre el Señor, la característica, ¿verdad?, de dar gracia. Los hombres miraron estos panes de cebada, estos pan de cebada, y dos pececillos, qué poquedad. Pero igual el Señor, a la vista de Dios, era mucho. ¿Y qué hizo el Señor? Dio gracia por lo que el Dios le había dado para comer. Para el hombre no valía nada, pero para nuestro Señor valía mucho. Y en esa poquedad Dios se iba a glorificar. En esta poquedad que hay aquí de cristianos, Dios se va a glorificar en esta ciudad de Durazno, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces hace el milagro el Señor y pone a sus discípulos a trabajar. Ellos habían venido de trabajar, estarían cansados, ¿verdad? Pero cortaron, ¿verdad?, el ambiente familiar que él tenía. Bueno, ve la multitud, vamos a darle comer. Los discípulos se tuvieron que parar y trabajar, ¿verdad? Otra vez, no miraron su conveniencia, sino que ellos, otra vez, los discípulos se sacrifican, ¿verdad? Porque el Señor también podía haber hecho el milagro y decir, bueno, que los peces se aparezcan y los panes se aparezcan en los bolsos de cada uno, o en los bolsillos de cada persona, y ya está. No, todos a trabajar, todos para la obra de Dios. Allá los discípulos tuvieron que pararse y repartir, ¿verdad? Todos los creyentes tenían que trabajar. Bueno, lo mismo hoy, para que la obra trabaje y Dios para que la obra crezca, y Dios se glorifique, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para el Evangelio. Bueno, el niño que llevó estos panes y peces de ofrenda también terminó él bendecido, lleno él y su familia, ¿verdad? Esa poquedad, capaz que ni para la familia del niño daba, pero terminó bendiciendo a su familia, ¿verdad? Lo poquito que tenía este niño lo trajo, este joven lo trajo, y todos salieron bendecidos. Dios bendice, como dije, los corazones de aquellos que traen, con un corazón sincero, que bendice, que quieren bendecir a otros, Dios los bendice a ellos también, ¿verdad? Entonces, ¿quién terminó glorificado? Dios. Siempre Dios termina glorificado. Juan capítulo 6, versículo 12. Juan 6, versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, o sea, se llenaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Bueno, vemos que fueron saciados, bueno, todos se llenaron, ¿verdad? O sea, Dios no hace una obra a medias. Dios le dio de comer hasta que se saciaron. Dios, cuando resucitaba a una persona que estaba muerta, le daba vida. Todos sus órganos funcionaban. Un paralítico, si se era sanado, se paraba y salía caminando, no que salía rengueando ni... Bueno, muchas veces vemos en el Evangelio, ¿verdad? Muchos evangelios, entre comillas, cuando hacen algún milagro, entre comillas, ¿verdad? Las personas no son completamente curadas, sino que salen ahí rengueando, ¿verdad? O trastabillándose, y todo nunca está curado. Pero vemos que Dios no obra así, no obra a medias. La obra de Dios es siempre completa. Dios, cuando nos salva, no nos da un poquito de espíritu. Dios no nos da un poquito de amor. La Biblia dice que nos llena del Espíritu Santo, nos llena de amor, ¿verdad? Lo mismo que las personas fueron llenas. Bueno, vemos también lo que sobró, no se tiró nada. Dios no le gusta que tiren la comida tampoco, ¿verdad? Sino que también se guarda, ¿verdad? Lo que sobró se guarda. ¿Para qué? Para que se siga aprovechando. Bueno, muchas veces vivimos en una sociedad que, bueno, las obras se tiran. Bueno, tuvimos el viernes pasado, no el otro, donde estuve unos hermanos, ¿verdad?, contando que fueron al África, ¿verdad?, allá en Tacuarembó. Bueno, el hermano me contaba que decía, bueno, terminaban de comer los huesos, bueno, esto lo juntamos para los perros. Y allí los africanos decían, no, para los perros no, para mí. Yo con esto cocino, y decían sopa y comían, ¿verdad?, de esos huesos que muchas veces nosotros decimos, es para los perros, esta sobra, pero ellos no, ellos veían la necesidad y la aprovechaban, ¿verdad? Hasta los huesitos aprovechaban de la comida. Bueno, sí, tendremos que aprender, ¿verdad? Y también aprender de la necesidad, cómo esta gente necesita hoy en día, ¿verdad?, comida, y come sobras, no tienen problema de comer sobras. Bueno, el Señor no tiró nada, ¿verdad? El Señor no le gusta que tiremos la comida, que hay que aprovecharla. Bien, cosas para aprender, ¿verdad? Juan capítulo 6, versículo 13. Juan 6, 13 dice, y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron,
a lo que habían comido. Bueno, habían sobrado las 12 cestas, llenaron, ¿verdad? Las cestas de este tiempo no eran canastitas chiquitas, eran semejantes, grandes cosas, ¿verdad? Donde podían, muchas veces lo usaban para pescar, ponían los pescados ahí, ¿verdad? La cantidad de pescado la ponían en las cestas, eran grandes, ¿verdad? También cuando salían de viaje la usaban tipo valija, ponían las cosas más grandes dentro de la cesta para que no se rompieran, no se quebraran, ¿verdad? Si eran cosas de gran valor. Usaban estas grandes cestas, ¿verdad? Bueno, se imaginan, sobraron 12 cestas de comida, ¿verdad? Para la gente, para llevarla para poder comer y también para los discípulos, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción de las personas? Bueno, 6:14, Juan 6:14, dice aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, las personas que habían estado allí, ¿verdad? Que el Señor les dio de comer, dijeron, bueno, este es el profeta. ¿Qué profeta? Bueno, el profeta que le habían enseñado ellos, que decía Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, el que escribió Moisés, ¿se acuerda? Que hemos estado viendo. Bueno, después que ellos se llenaron los estómagos, ¿verdad? Que fueron sanados, estaban satisfechos físicamente, bueno, dijeron, bueno, este sí, ahora sí, este es el verdadero profeta. Pero no creyeron, ¿verdad? No creían que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, creían que del profeta, pero ¿por qué? Porque le llenó la panza, ¿verdad? Porque le dio la satisfacción que ellos querían. Bueno, muchas veces, hoy en día también mucha gente sigue a Cristo, ¿verdad? No porque es el Hijo de Dios, sino sigue a Cristo por interés, por conveniencia. Bueno, ellos querían el bienestar en la tierra. Ellos esperaban ese Mesías, ¿verdad? El profeta, ese Mesías. ¿Cuál? El que le diera de comer, el que no tenían que trabajar, ¿verdad? El que no iba a cuidar, ni iba a haber enfermedades. Bueno, ellos iban a estar ahí sentados, ¿verdad? Que viniera y sacara a Roma del gobierno. Y él, qué mejor gobernante, ¿verdad? No tengo que trabajar, me da de comer, me sana. ¿Qué? Mejor para nuestra carne, ¿verdad? Nuestra carne va a estar contenta. Pero ese no era el fin de Dios, ¿verdad? Cristo vino a morir por los pecadores para darnos vida espiritual. Si Cristo no moría, ¿cómo iba a darnos vida espiritual? Ellos estaban pensando en la carne, ¿verdad? En su satisfacción carnal. Bueno, pero no estaban mirando su vida espiritual. Su vida espiritual. ¿Se acuerdan del mensaje cuando Jesús comenzó a predicar? En Mateo capítulo 4, versículo 17. En Mateo 4, capítulo 4, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ese era el mensaje del Señor. Acá no vemos a ninguna persona arrepentida, sino personas contentas porque tenían la panza llena, ¿verdad? Ellos no se habían arrepentido de sus pecados, ni creyeron que Cristo era su salvador personal, sino que lo usaban a Dios como un sirviente, que tenía que darle sus necesidades. Bueno, vemos que estas personas no se arrepintieron de su pecado. No era el mensaje que fue llevar a Cristo, ¿verdad? Sino que ellos rechazaron el mensaje. Ellos rechazaron el verdadero mensaje. No era que el mensaje no era efectivo. No, el mensaje es efectivo. El tema es que la gente rechaza el mensaje. Lo mismo hoy en día los creyentes cuando predicamos el Evangelio, ¿verdad? No es que el Evangelio no sea efectivo, es que rechazan el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero la gente no quiere ¿qué? Creer, ¿verdad? Entonces al no creer, no es que el mensaje, no es que debamos pensar, bueno, el Evangelio no es efectivo, ¿quién se va a convertir? Nadie viene al Evangelio. Bueno, ¿por qué no viene al Evangelio? Porque no quieren creer. El Evangelio, el mensaje es efectivo porque creyendo en el Evangelio hay salvación, pero la gente no quiere creer, ¿verdad? Lo mismo que la gente aquí, en este capítulo 6 que estamos mirando, la gente no creía en Cristo como el Salvador. Creía, ¿verdad?, en un hombre que le diera de comer y lo sanara. Bueno, hoy en día lo mismo, ¿verdad? Las religiones buscan a ese Dios que les dé, que me dé ese Mesías que me dé todo lo que yo necesito para mi carne, que esté sano, que no me enferme, que bueno, que tenga dinero, que abra
abra el mueble y se me caigan las cosas de comida, que es bueno tener el mejor auto, la mejor casa, total, Dios me tiene que dar, me tiene que servir. Bueno, pero ese no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? El Dios de la Biblia dice que nosotros somos los sirvientes de Él. Bueno, los judíos querían un Mesías que lo liberara, como dije, de Roma, ¿verdad? Querían un gobernante político. Bueno, ¿saben qué? Dios va a dar un gobernante político en la gran tribulación. Dios le va a decir al mundo, ¿usted quiere un hombre que gobierne? Bueno, yo le voy a dar un hombre que gobierne, que los libere, ¿verdad? Y que les solucione todos sus problemas. Bueno, ¿saben cuándo lo va a hacer? En la gran tribulación. ¿Quién va a venir? El anticristo a gobernar. Y ahí van a tener un libertador, ¿verdad? Pero ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? El mundo se va a dar cuenta por no confiar en Cristo. Bueno, lo que le va a tocar sufrir, ¿verdad? En su pueblo, el pueblo de Israel, vino el verdadero Mesías y no creyeron en el verdadero Mesías. Bueno, ¿qué va a mandar? Dios va a mandar el anticristo, ¿verdad? Para engañar a estas personas que no quisieron creer en el verdadero Mesías que Él mandó hace más de 2000 años, ¿verdad? A la tierra. Bueno, ¿qué hicieron? Lo mataron, lo condenaron al Mesías, no quisieron creer en Dios. Que el Señor varias veces le dijo, crean en mí, crean en mí. Ustedes me quieren matar, ustedes no quieren creer en mí. Bueno, el Señor dice, bueno, ¿quieren creer en los hombres? Bueno, voy a mandar en la gran tribulación el anticristo. Bien, seguimos adelante. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Entonces, la gente quiere un Mesías que sin problemas, un Dios que le solucione todo. Pero miren lo que es el Dios de la Biblia, para que tengamos una idea y también lo miremos nosotros a la luz de la Escritura si es que creemos en este Dios, ¿verdad? Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ay, ¿por qué hay tantos problemas, Señor? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Acá el Señor dice, no piense que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. Para eso vino Cristo. ¿Por qué? Porque creer en Cristo divide. Divide, sí. Bueno, miren lo que dice versículo 35. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Otra vez el Señor bien clarito, ¿verdad? Versículo 39. Y el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Bueno, este es el verdadero Dios de la Biblia, el que tenemos que seguir. Estos son los verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano no está pendiente, ¿verdad? Ay, qué horrible la guerra, qué horrible lo que está pasando. Ellos dicen, yo no vine a traer paz, vine a traer división. Ay, qué horrible lo que está pasando en mi familia. Ay, sí, ¿viste cómo está mi familia? Sí, ¿por qué? Porque si hay un cristiano en medio de la familia, ese cristiano va a traer división. ¿Por qué? Porque el familiar va a querer estar en las tinieblas y el otro, y el que es hijo de Dios, va a querer estar en la luz. Y no se pueden unir. Por eso hay problemas, ¿verdad? Nunca va a haber acuerdo entre las tinieblas y la luz. Bueno, y si tú pones a tu padre, a tu madre, un hijo más delante de Dios, que dice Dios, no es digno de mí. O sea, no me conoce. Porque los que me conocen, aman a Dios en primer lugar, a su prójimo en segundo lugar, y en último lugar, a sí mismo, ¿verdad? Las personas no quieren sufrir por Cristo, no quieren sacrificarse por Él, sino quieren algo fácil, que no me saquen de mi rutina, que no me saquen de mi sistema, de lo que a mí me gusta, que no pierda tiempo, no me saque tiempo de mis negocios, en mis cosas, ¿verdad? Lo que tengo yo en mi vida secular. Eso es lo que quiere la gente. Quiere un Dios que, bueno, algo le hay, algo que voy el domingo y no me sacrifico mucho. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que tenemos que cargar la cruz todos los días y seguirlo a Él, ¿verdad? No poner nada delante de Él, sino ponerlo a Él en primer lugar. El sacrificio. La vida cristiana es sacrificio. No es algo lindo, no, es algo donde mi carne se sacrifica, donde mi carne sufre. Y eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Dios no quiere sobras. Dios no quiere sobras de mi tiempo, ni sobra de dinero. Dios no es nuestra mascota,
que le damos las obras, ¿verdad? Dios es para el cristiano está en primer lugar. Muchas veces tratamos a Dios, bueno, cuidamos muchas veces más a las mascotas que a Dios, ¿verdad? Le dedicamos más tiempo a las mascotas que a Dios. Bueno, ese no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Pero aún así Dios tiene paciencia. Él no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Mateo 16, versículo 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bueno, por decir este mensaje, las personas dejaron de seguir a Jesús. Bueno, Jesús tenía una cantidad de seguidores, pero cuando Jesús empieza a confrontarlo, decirle, bueno, usted tiene que sacrificarse por mí, yo me voy a sacrificar por ustedes, pero de ustedes después se tiene que sacrificar por mí. Bueno, y esos son los verdaderos cristianos. ¿Cuáles son? Los que se niegan a sí mismos. El mismo Pablo, ¿verdad? Cuando estaba enfermo, y él estaba preso, enfermo, con cantidad de problemas, ¿verdad? Imagínense, en una cárcel donde no son los hoteles que hay hoy en día, ¿verdad? Era un agujero ahí donde metían a las personas, y si venían a darle de comer, alguien traía comida, comían. Si no, bueno, se enfermaban, estaban entre las ratas, entre el orín, entre sus necesidades, y ahí vivía la persona que estaba presa. Y aún así Pablo todavía estaba enfermo, ¿verdad? Y él va y ora a Dios, le dice, Señor, sácame este aguijón. Y el Señor dice, no, no te voy a sacar el aguijón. Tienes que servirme así enfermo. Bueno, ¿qué si el Señor nos manda a servirle, a nosotros nos manda a servirle acá en esta ciudad de Durazno enfermo? ¿Cuál es? ¿Hay algo que Dios es injusto? No, Dios no es injusto, ¿verdad? Dios quiere que sirvamos enfermos. ¿Cuántas personas han muerto de cáncer sirviendo a Cristo? Y son cristianos. ¿Por qué? No miraron lo que ellos sentían. No miraron su enfermedad. No miraron su cuerpo. No vieron su necesidad, sino vieron que la necesidad de las personas. ¿Cuál es la necesidad de las personas? Que conozcan a Cristo. Por eso debemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Examinarnos. Bueno, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué lo seguimos? ¿Para nuestra conveniencia, como seguía esta multitud? ¿O lo seguimos porque amamos a Dios y amamos a las almas y estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por el Señor Jesucristo? Él sacrificó su vida por nosotros. Ahora nos toca a nosotros, los que decimos ser los seguidores de Dios, los creyentes, a sacrificar nuestras vidas, ¿verdad? Que dejar nuestro sistema de vida, dejar, ¿verdad?, nuestros deseos de la carne y poner los deseos de Dios en primer lugar. Dios quiere que todos nosotros no demos obras, sino que pongamos a Dios en primer lugar. Dios queda contento cuando nos sacrificamos por Él, ¿verdad? Cristo dio su vida y se sacrificó para hacer la voluntad del Padre. Ahora nos toca a nosotros. Somos la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de mirar tanto nuestra carne y mirar a Dios, ¿verdad? Y poner a Dios en primer lugar. Los que son de Dios ponen a Dios en primer lugar. Los que son del mundo van a poner las cosas del mundo en primer lugar. Es bien sencillo, ¿verdad? No hay que darle tanta vuelta. La religión ha cambiado tantas cosas. Los malos predicadores han enseñado tantas cosas, ¿verdad? Y han hecho un cristianismo de porcelana. Pareciera que el cristiano no le tiene que faltar nada, tiene que tener todo para poder ser cristiano en este mundo. Y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es sacrifícate, lleva la cruz, todos los días, niégate a ti mismo. Pareciera que fuera algo medio masoquista, ¿verdad? ¿Quién va a querer cargar la cruz? ¿Quién va a querer sufrir todos los días por Cristo? Bueno, el cristiano lo quiere. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Y Dios es el que lo impulsa a hacer las cosas, ¿verdad? Y a poner a Dios en primer lugar. El Espíritu de Dios que mora en el cristiano hace todas estas cosas posibles. Para el hombre es imposible. Es imposible que pueda yo hacer tal cosa. Pero si está Dios contigo, es posible. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y eso es lo que dijo el Señor. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y por eso el cristiano, ¿verdad? Pareciera que, bueno, hace cosas imposibles. Pero hace cosas imposibles porque Dios está con él, ¿verdad? Porque se esfuerza cada día en obedecer la palabra, imitar a Jesucristo. Y es la única forma de agradar al Padre. No de mirarnos a nosotros mismos. Mira a Dios y es la única manera de agradarlo. Vamos a orar.
Padre bendito que estás en los cielos, gracias Padre amado por tu palabra y siempre nos estás confrontando, Dios, y mostrando, Señor amado, nuestros errores. Ayúdanos, Dios, ahora que tú nos has hablado a ser hacedores de tu palabra. Padre, tú siempre nos estás hablando. Padre, pero el tema nuestro es la parte nuestra. Ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo nos esté impulsando, Padre, a recordar todas aquellas cosas que tú nos estás enseñando y te pongamos a ti en primer lugar. Y que esta ciudad de Durazno, esta pequeña congregación, sea un impacto, una luz en medio de las tinieblas, para que muchas personas te conozcan a ti, Padre amado. Y que, Padre amado, podamos predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, para que tu nombre se glorifique en esta ciudad. Y, Padre, muchas personas te conozcan y conozcan al verdadero Dios. No que estén engañados por falsas religiones. Ayúdanos, Señor, a continuar adelante, esta pequeña congregación, ser fieles, amarte a ti, Señor, y mostrarle al mundo que se puede vivir distinto. Mostrarle a los religiosos, Señor amado, que se puede vivir distinto. Una vida de obediencia, una vida que traiga gloria a tu nombre. Te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por favor continúen orando para poder continuar estas predicaciones y que Dios se termine glorificando y que podamos ser hacedores de la palabra. Porque ese es el fin. Dios nos habla, ¿para qué? Para que podamos vivir como a Él le agrada. Muchas bendiciones y gracias por estar.